Hola, buen día alumno del Instituto Frontera. El día de hoy vamos a hablar un tema extenso, los elementos de la novela. Soy la maestra Imelda Luna, titular de la materia de literatura en el Instituto Frontera. Comenzamos. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados en esta temática? Que el alumno comprenda e identifique cada uno de los elementos de la novela. Vamos a empezar por el concepto de la novela. La novela es una narración extensa, por lo general en prosa, con personajes y situaciones reales o ficticias, que implica un conflicto y su desarrollo que se resuelve de una manera positiva o negativa. La raíz de del término novela es del italiano novela, noticia, historia, que a su vez procede del latín novellus, diminutivo de noveus o nuevo. Procede de las narraciones de Giovanni Boccaccio, que empleó para designar los relatos y anécdotas de la prosa que contiene su famoso libro, el Decamerón, escrito por el siglo XIV. Vamos a ver parte de la estructura externa de la novela. La estructura externa es la forma en la que aparece dividida la narración. La unidad formal más común y tradicional en que se divide la narración es en capítulos. Ya sea, puede ser agruparse por partes, parte 1, parte 2, capítulo 1, capítulo 2, etc. Vamos a ver la estructura interna de la novela. La estructura interna es el orden en el que están presentados los hechos de una obra. En las obras literarias se pueden encontrar distintos tipos de estructura, pero la más común son la estructura lineal, no lineal y circular. Vamos a ver cuál es la estructura lineal de la novela. Es la estructura más tradicional utilizada por la novela vieja, es decir, anterior al siglo XX. Esta estructura se presenta cuando la obra de acción tiene un orden lógico. Y luego tenemos la estructura no lineal. Es la estructura característica de la nueva novela, es decir, la contemporánea. Se presenta cuando en la obra aparecen alteradas las acciones y no siguen un orden cronológico. Por último, tenemos en la estructura interna la estructura circular. Es cuando en la obra se presenta una misma acción que la inicia y la finaliza. En otras palabras, es como un círculo infinito, puesto que al terminar de leer la novela, pareciera que vuelves a iniciar la lectura. Empezamos con los elementos y características de la novela. Hay una historia o argumento dentro de ella. Son los hechos o acontecimientos que el autor desea mostrar en una novela, con una secuencia y una estructura determinada. Después tenemos la secuencia básica de la historia principal. Son las partes que conforman una historia: situación inicial, entramado, desarrollo, nudo y desenlace. Y dentro de la novela puede haber varios nudos o varios climas también. La historia secundaria. Son herramientas que existen para conseguir que los personajes se integren a la historia principal. Continuamos. Vamos a hablar de los personajes en la novela. Son personas reales o ficticias que desarrollan la acción narrada por el autor y son parte importante y fundamental de la novela. Tenemos la acción, tiempo y espacio. ¿Qué pasa en la acción? Contienen los hechos, sucesos unidos que se desarrollan con intensidad progresiva hasta llegar a un punto culminante o el final. El elemento central del interés es el conflicto. Es un acontecimiento concreto que desequilibra la vida del personaje, obligándolo a enfrentarse a una situación nueva o inquietante y le provoca un deseo consciente o inconsciente de aquello que él cree que restaurará el equilibrio. Por lo que se lanzará a la búsqueda de un objeto del deseo contra la fuerza del antagonista, que viene siendo el villano, y que intenta impedírselo. Recordemos que en la novela es la obra más extensa, ya que tiene varias acciones, muchos personajes, muchas historias y que puede haber varias historias o varias temáticas dentro de una novela. Vamos a hablar del espacio.
Es la situación física en la que se encuentran los personajes, es uno de los recursos principales que los autores utilizan para contextualizar la historia narrativa y puede haber muchos espacios dentro de la novela. Vamos con el tiempo. Es el desarrollo argumental de una narración, suele evolucionar a través del tiempo. Puede ser lineal o alterado libremente por el autor con la finalidad de estilística, argumental o estructural. Puede ser un tiempo presente o lanzarnos a un tiempo pasado en el que se van a dar los hechos. Vamos a hablar de los narradores. Vamos a hablar que el narrador es la voz que cuenta lo que sucede en la novela. El autor puede narrar los hechos directamente o elegir un personaje que vaya contando desde dentro de la historia. Vamos a hablar del narrador omnisciente total. Es la forma que es más utilizada en el relato clásico. En este caso, el narrador sabe más que sus personajes. No se cuida de explicar cómo lo adquirió este conocimiento. Ve tanto a través de las paredes de las casas como a través del cráneo de sus personajes, porque sabe las emociones, sentimientos y sensaciones de cada uno de los personajes que están viviendo dentro de la historia. Vamos a hablar del narrador personaje. En este caso, el narrador es un personaje dentro de la historia y narra todos sus problemas y de qué forma intenta resolverlos. Es una visión dentro de la novela a partir de la visión de uno de los personajes de la novela. Muy bien, vamos a hablar de la novela como obra de arte. Lenguaje y nivel retórico. Se usa el lenguaje en una voluntad artística, es decir, intentando crear una obra de arte. No existe pues una finalidad práctica, sino estética. Es un texto literario, en un texto literario no existen significados unívocos. Ello diferencia radicalmente este lenguaje de los técnicos y los científicos. Hablamos de la novela como arte, como esa obra, una esencia básica del ser humano para expresar ciertas cuestiones de la vida. Puede narrarte desde algo tan básico como a una obra fantástica. Las novelas te llevan a otros mundos inimaginables para poder conocer tal vez novelas de fantasía, conocer nuevos mundos que no existen dentro de nuestra realidad, o pueden llevarnos a una realidad cruda o a una realidad que no vivimos y a través de ella poder sentirla y vivirla y conocerla. Porque la lectura te abre los horizontes, te abre la mente y creas en ti un mejor vocabulario y un mejor léxico. Vamos a ver los tipos de novelas. Existe la novela italiana, la novela de caballería, novela renacentista, novela neoclásica, romántica, realista y naturalista y contemporánea. La novela, a través de todo el tiempo, ha evolucionado notablemente para llegar a lo que se convirtió hoy, en una novela contemporánea basada en temáticas muy reales, muy de nuestro tiempo, en donde el ser humano nos ayuda para encontrarnos con nosotros mismos y crearnos una identidad propia, ¿por qué no? Muy bien, este tema es muy abundante, es muy rico, ya que las novelas te ayudan a enriquecer tu vocabulario, tu vida, tu entorno también, y te lleva a mundos inimaginables. Te recomiendo leer una novela, pues ya sea al año, al mes, depende de tus hábitos de lectura. Vamos a hablar del proyecto entregable de la unidad 4. Como te he comentado en otros videos, puedes descargar la hoja de Word o ya sea que lo hagas a mano. Si tú deseas hacer el ejercicio a mano, es importante hacer bonita letra, que tu caligrafía sea bonita y que la foto, tanto como la letra, sea legible a la hora de la calificación, porque si no me va a impedir, si en caso contrario no veo muy bien la letra o tú tienes una mala caligrafía, no voy a poder leer tu cuestionario. Vas a colocar tus datos en el encabezado, nombre, apellido, fecha y materia. Como tema central le vas a poner tipos de textos. Vas a elaborar un cuestionario con pregunta y respuesta con toda la teoría de la unidad 4. Vas a elaborar 35 preguntas. Voy a adjuntar un ejemplo, ahorita voy a leer el ejemplo de cómo se elaboran las preguntas de este cuestionario. Vas a enumerar cada una de las preguntas. Las preguntas y las respuestas se tienen que hacer bien elaboradas y redactadas y en el caso de no seguir esta instrucción va a bajar calificación .14 por cada pregunta mal redactada.
Coloca los signos de interrogación, el que abre y el que cierra, porque si no, es una falta ortográfica por cada que te falte un signo de interrogación. Una vez terminado, súbelo, verifica que enviaste el ejercicio. Tómale una foto legible si lo vas a hacer a mano. Recuerda que este proyecto entregable tiene el valor del 10% de la calificación sobre 100 y en caso de no realizarlo o hacerlo mal, se verá afectada directamente tu calificación. Es importante atender a los horarios. Recuerda que tienes para ponerte al corriente hasta el final de la fecha que aparece en la parte de abajo de la presentación del curso. Aparece la fecha de finalización de este curso y hasta ese día a las 12 de la noche tienes para entregar todos los proyectos, los 4 proyectos entregables de la materia de literatura. Atiende las retroalimentaciones que te haga tu docente. Y voy a pasar al ejemplo de la pregunta. La número 1, le pongo su signo de interrogación que abre. Aquí llamamos la estructura externa de la novela. Cierro con signo de interrogación y le pongo, es la forma en la que aparece dividida la narración. La unidad formal más común y el tradicional en que se divide una narración es el capítulo. Los capítulos, a su vez, pueden agruparse en partes, parte 1, parte 2, etc. Como tú puedes ver, es una pregunta bien elaborada con una respuesta bien elaborada. Así como se te solicita el trabajo haz tu trabajo como se solicita para que no vea afectada tu calificación. Te doy las gracias por todo el apoyo y por todo lo que has llevado hasta este curso. No olvides ponerte al corriente antes de que se termine el curso para que no se vea afectada tu calificación. Gracias y nos vemos pronto en un nuevo curso. Ten un buen día.